Em, Buenos días a todos. Me gustaría daros las gracias por asistir a esta jornada final del proyecto Bajurrec 3. Ya llevamos tres jornadas de este proyecto que se encuentra enmarcado en la prevención de las basuras marinas. Está desarrollado por la Asociación Paisaje Limpio en el marco de Libera, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del programa Pleamar, cofinanciado por el FEM. La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores también es socio y colabora en este proyecto. Me gustaría presentaros a las personas que intervendrán en la presentación del proyecto. Tenemos con nosotros a Inés de la Paz, que es directora del proyecto En Paisaje Limpio y además es directora de la asociación. También contaremos con la presencia de Manuel Rodríguez, es técnico y coordinador de la toma de datos en Galicia. Contaremos también con Marta Valverde, técnico de Paisaje Limpio y que ha sido la persona que ha realizado la toma de datos en Andalucía. Y también contaremos con el apoyo de Francisco Pan e Ignacio Duque, que son las personas que han llevado a cabo la metodología para la toma de datos y su tratamiento y que estarán a vuestra disposición para responder en el turno de preguntas que se llevará a cabo cuando finalice la presentación. Así que sin más preámbulos, doy paso a Inés de la Paz. Gracias. Gracias, María. Bueno, gracias a todos también por acudir. Me reitero las palabras que ha dicho María. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver, los objetivos principales de esta tercera fase del proyecto Bajurrec es, por un lado, obtener información de la situación de las infraestructuras para el depósito de residuos en puertos pesqueros. En este caso, en esta fase, que es la 3, lo hemos realizado en Andalucía y Galicia, pero estamos ya desarrollando la fase 4, que lo vamos a hacer en el resto de los puertos pesqueros de la península. Y poner a disposición de las autoridades esta información para la toma de decisiones, ¿no? Para que las infraestructuras para residuos sean adecuadas. Sobre todo en esta coyuntura ahora es importante tener esta información porque en el Ministerio están estudiando el Real Decreto sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos de buques. Esa información ya se la hemos pasado al Ministerio y bueno, cuando sigamos tomando datos seguiremos haciéndolo, ¿no? Y todo esto tiene un objetivo principal, ¿no? Fundamental, que es evitar que los residuos acaben en el mar. El objeto de estudio han sido 164 puertos pesqueros. Como podéis ver en la diapositiva, en Andalucía se ha tomado datos en 24 autonómicos y 8 estatales, y en Galicia 128 autonómicos y 4 estatales. ¿Cómo hemos llevado a cabo el método de trabajo? Bueno, en primer lugar, hemos diseñado una metodología para la toma de datos y se han preparado unas fichas para cumplimentar. Seguidos se han formado los equipos. Nos hemos puesto en contacto con las autoridades portuarias para solicitarles los permisos y para pedirles su colaboración en el proyecto. Después, bueno, nos pilló un año un poco malo porque tuvimos ese confinamiento sanitario y tuvimos que pedir una prórroga de 4 meses y hasta mediados del año pues no pudimos salir a visitar los puertos. Entonces, a mediados de año hicimos la prueba piloto en 10 puertos pesqueros de Galicia para bueno, comprobar la metodología que habíamos desarrollado y para ver si las fichas cumplían su cometido, ¿no? Para la recogida de datos. Una vez esto dispuesto, ya se procedía a la toma de datos. Una vez obtenidos los datos, se supervisaron y se controlaron y se trataron. Todo ello se volcó en una base de datos Access, que a su vez, bueno, esta base también la hemos pasado junto con un informe de todos los datos obtenidos al Ministerio, y se ha creado, para que la información pueda llegar a todo el mundo, se ha creado una sección en la web de Paisaje Limpio con toda la información sobre el proyecto. En especial, hemos creado un mapa GIS con fichas informativas de cada puerto estudiado. Luego, al final de la presentación, me meteré en la página web y os enseñaré cómo ha quedado.
Para la toma de datos hemos hecho una estructura de 8 apartados. En primer lugar, 4 apartados que son, digamos, de datos generales de los puertos, porque creímos que son variables muy importantes a la hora de estudiar los residuos, ¿no? De la generación y de la recogida de residuos. Y por otro lado, hemos estudiado a fondo los residuos que se generan, los puntos limpios, las infraestructuras que hay para el depósito de los residuos en tierra y también los residuos que han sido gestionados durante los últimos 5 años. En cuanto a instalaciones de los puertos, bueno, pues hemos tenido en cuenta otras actividades que se desarrollan en el puerto que conviven con la pesca, como es la actividad deportiva, el tráfico de mercancías o pasajeros, ya instalaciones propiamente dichas del puerto pesquero, como rampas de descarga y zonas de atraque, y luego otras instalaciones que nos han parecido que son interesantes, como las naves para redes, las lonjas, fábricas de hielo, las cámaras frigoríficas, talleres, casetos para el almacenamiento de los útiles de la pesca, departamentos y también, por supuesto, bares y restaurantes. También hemos creído que era importante tratar las artes de pesca, saber qué modalidades pesqueras hay, cuántos buques y en qué caladeros actúan, otros buques auxiliares como son destinados a la acuicultura y también mejilloneros, como es en el caso de Galicia, y datos de pesca, ¿no? Datos de las capturas de las diferentes especies. En cuanto a artes de pesca y número de buques, aquí tenéis un histograma en el que viene un poco los buques en cada comunidad autónoma y su zona donde actúan, vamos, en caladero nacional o no. Entonces se puede observar, en Andalucía hay una mayor variedad de artes de pesca, mientras que en Galicia predominan los buques de artes menores que actúan en caladero nacional. El número total, dentro de los datos que nos han proporcionado, de buques que actúan en los puertos de Andalucía asciende a 1.698 y en Galicia a 4.335. En cuanto a las cantidades de pesca capturada, pesca fresca, es muy superior lo capturado en los puertos andaluces que en Galicia. En el 50% de los puertos autonómicos gallegos las capturas son inferiores a 185 toneladas año. Mientras que, por ejemplo, en los puertos estatales de Galicia las capturas medias son superiores a los puertos estatales de Andalucía. Bueno, vamos a centrarnos ya en el tema de los residuos y para ello voy a dar paso a nuestro coordinador y técnico en la toma de datos en Galicia, que es Manuel Rodríguez, que no sé si está por ahí. Estoy Muy aquí. bien, Manuel, pues nada, te doy paso. Muchas gracias. Buenos días. Relativamente a la costa gallega, ¿no? Cuando hicimos la toma de datos, vimos que la peculiaridad que tiene es que hay un elevado número de puertos de escasa entidad, ¿no? Que apenas son rampas de descarga o muelles de atraque, que es necesario considerar sobre todo a la hora de interpretar los datos comparativos con Andalucía. Como comentaba Inés, ¿no? En el trabajo los puertos han clasificado en autonómicos estatales y en el caso gallego en concreto, aparte de estos dos grandes estatales, ¿no? Como puede ser Vigo y Coruña, en relación a los autonómicos, pues hay una tipología muy variada. Que hay, pues, en el caso que esos grandes puertos como pueden ser Ribeira, Burela o Celeiro, puertos de mediana entidad como Rianxo, Grove, Bueu, después los de pequeño tamaño como Cesantes, Canido, Ribadeo, Pontedeume, y por último estas rampas de descarga o muelles de atraque que apenas tienen infraestructura de recogida de residuos y que configuran cerca del 50% de los puertos visitados. Entonces, claro, a la hora de interpretar los datos, sobre todo un porcentaje de puertos que tienen X captura o X infraestructura, hay que tenerlo en cuenta a la hora de comparar Galicia y Andalucía. Antes de empezar también a hablar del tema de residuos en concreto, comentar que la recogida que hicimos de datos para cada uno de los puertos fue a través de 3 vías. Por un lado, los datos públicos disponibles, ya sean pues, memorias portuarias, memorias ambientales, las estadísticas pesqueras,
de las delimitación de espacios y usos portuarios. Otra parte, que lo hicimos a través de entrevistas y solicitud de información específica, tanto, sobre todo, a los responsables de medio ambiente y los guardamuelles, a los puertos más pequeños, y también con entrevistas con gestores que trabajan en los puertos. Y después, la otra parte del trabajo fue esa visita al terreno, en la que se tomaron fotografías y se georreferenciaron los medios de depósito, ¿no? Y aprovechar también la oportunidad para vamos, destacar la inmensa colaboración y disponibilidad de participación en el proyecto que ha habido por parte de todos los responsables de los puertos, tanto autonómicos como estatales, especialmente aquí en Galicia, por lo menos por nuestra parte, e incluso también de los gestores, con lo cual ha facilitado mucho la obtención de datos. Y ya centrándonos en el tema de la recogida de residuos pesqueros en el puerto, en el trabajo distinguimos entre dos sistemas, ¿no? Lo que por un lado denominamos autoservicio, que bueno, básicamente es la recogida a través de los medios de depósito situados en el puerto, tipo punto limpio, contenedores, jaulas, y por otro lado, lo que marca esta diapositiva, que serían los sistemas de recogida en buque, ¿no? Que básicamente son la recogida de estos residuos MARPOL en la embarcación, bueno, previa solicitud del consignatario, que están en esos puertos de mayor entidad, estos autonómicos más grandes y estos estatales. Básicamente, como se indica aquí, pues a través de bombas de aspiración, que bien va a camión o GRG para residuos líquidos, y contenedores o containers grandes para residuos sólidos. Relativamente a lo que es a la gestión en puerto, que también se ha analizado, digamos, esta recogida y estas operaciones de gestión en puerto, identificamos puertos en los que simplemente se almacenan esos residuos y se envían directamente al gestor, otros en los que sufren algún tratamiento previo, como pueden ser desde procesos de clasificación de fracciones valorizables de residuos sólidos o separación de aceites en tanques de decantación, a otros puertos que ya tienen plantas de valorización que permiten el tratamiento final de residuos, ¿no? Como en algún caso, incluso la conversión en su producto, en combustible, esos residuos oleosos. También tratamos de identificar cuando pudimos cuáles son los gestores, digo cuando pudimos porque esto no de todos, pero un porcentaje elevado, de cuáles son los gestores a la salida del puerto para cada una de las fracciones identificadas. Después, en la siguiente diapositiva, se ve la otra parte, ¿no? Esto relacionada con la recogida en medios de depósito, ¿no? Que básicamente lo que hemos hecho es localizar e identificar los recipientes por tipología, son contenedores de carga lateral, trasera, iglú, caja abierta como jaulas, incluso, bueno, pues específicamente en Galicia, incluso contenedores que para aceites y para filtros dentro del mismo contenedor, con dos espacios diferenciados. Identificamos la capacidad de cada uno de ellos y aquellas características que consideramos de relevancia. Si tenía una serigrafía adecuada, si había residuos en las inmediaciones, si el recipiente tenía daños, incluso si estaba sucio o presentaba olores, o si el contenedor es el apropiado para la recogida de dicho flujo. Por ejemplo, si se identifica un contenedor azul para el flujo de resto, pues lógicamente se marcaba como contenedor inapropiado. También otros aspectos que identificamos es la responsabilidad de la gestión, digamos, de ese recipiente. Bueno, sucede que hay muchos puertos, esto, bueno, pues especialmente aquí en Galicia hay mucho que tiene una continuidad con el propio municipio, porque hay contenedores contiguos en los que uno puede ser de gestión municipal y el que está al lado de gestión portuaria. Fue otro de los aspectos que intentamos identificar. Entonces, un poco por lo mismo comentaba anteriormente, ¿no? Que este elevado número de puertos de escasa entidad que hay en Galicia hace que tanto el número de flujos recogidos, ¿no?, como el porcentaje de puertos con punto limpio, el número de flujos recogidos por puerto con el porcentaje de puertos con punto limpio, hay que tomar la comparación, hay que tener esto en consideración.
a continuación, mi compañera Marta os comentará más en detalle la toma de datos en Andalucía. Hola, buenos días a todos. A ver, en esta gráfica ya se ve a grandes rasgos el número de recipientes fuera de punto limpio, entendiéndose por punto limpio el destinado a residuos peligrosos y que esté cerrado, ya de eso hablará Inés más adelante. Y bueno, en el caso de Andalucía en los autonómicos hay una gestión centralizada de lo que vienen a ser los residuos peligrosos, lo cual ha facilitado mucho lo que ha explicado mi compañero, porque hay un contrato único y una gestión con unos puntos limpios con una distribución exactamente igual en todos los puertos autonómicos, todo gestionado desde Puerto de Andalucía en Sevilla, por lo que se ha facilitado muchísimo, aparte de su colaboración que ha sido primordial, el conseguir todos los datos de los residuos gestionados, de ver todos los flujos diferenciados de la forma similar en todos los puertos. En los puertos estatales, en cambio, ya pues no suele haber puntos limpios como tal, solamente en un caso. Y lo que, como vemos en esta gráfica, fuera de punto limpio, todos los contenedores que se encuentren fuera, que pueden ser en algunos casos, como en los estatales, de residuos peligrosos, empiezan a ser más abundantes, como se puede ver. No tanto como en los de Galicia, pero también a tener en cuenta es que en Galicia, tanto en autonómicos como estatales, hay una diferencia de tamaño en los puertos mucho más variada, mientras que en Andalucía realmente los puertos pesqueros per se tienen un tamaño mínimo, mientras que en Galicia pues, nos encontramos puertos muy pequeñitos, ¿no? Y en cambio en los estatales pues se da el caso de que son muy grandes en Andalucía, pero el muelle pesquero es un único muelle bastante pequeño, con poca actividad y con muchas veces contenedores que no están claramente diferenciados que sean para la zona pesquera. Como ha dicho antes Inés, a veces son los que están cerca del bar de la lonja, a veces el mismo contenedor puede ser usado para los residuos de lonja como por ejemplo por los pescadores para su arte, si no está diferenciado el flujo. Y en cambio en los autonómicos, pues normalmente nos encontramos una zona más diferenciada entre puerto pesquero y puerto recreativo. No siempre hay un muro o algo que los separa, pero sí suelen estar a un lado y a otro cuanto menos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esta se ve el número de flujos separados que hay en los puertos, ya sean autonómicos como estatales. Y donde más tenemos en el caso de Andalucía es los autonómicos, por lo que he mencionado antes, los puntos limpios, donde hay un número mínimo de flujos separados, mientras que en los estatales nos encontramos básicamente cubas y contenedores que según su situación tienen algún cartel o no, para usarse para un flujo u otro. Y no sé si quiere mi compañero añadir algo sobre los flujos en Galicia. En la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? La diferencia de ahí hasta en determinados puertos autonómicos de gran tamaño, con 17 flujos recogidos, en distintos, incluso plásticos ligados a la pesca por tipología, a otros más pequeñitos en los que hay uno, cosa que en general sí que los estatales tienen una mayor entidad precisamente porque hay 4, pero yo creo que aquí se ve perfectamente en el mínimo y el máximo esa variabilidad que hay dentro de los puertos autonómicos que comentábamos antes. Gracias. Ya por último, decir que también están los asignables a urbanos, que en el caso de los autonómicos, en todos los gestiona el municipio, lo único que se diferencia es si el municipio entra a recogerlo o si por el contrario lo recoge el puerto y se los da al municipio. Y en el caso de los estatales lo suele gestionar un único gestor que suele gestionar también los residuos de lonja, que ya estaríamos hablando de no urbanizables, sino residuos de pesca. Y les paso de nuevo con Inés. Muy bien, pues muchas gracias, Marta. Bueno, como os han contado mis compañeros, también se han estado estudiando las operaciones en el puerto con los residuos recogidos, así como aquellos residuos que han tenido un tratamiento previo. Como vemos aquí en la diapositiva, pues se ha estudiado qué gestores han llevado a cabo el tratamiento en el puerto, qué tipo de residuos, qué gestores recogen el residuo en puerto y lo llevan al primer destino a salida de puerto y también el destino de los flujos de residuos, ¿no? Por comunidad autónoma.
Como ya ha explicado Marta, nosotros hemos concebido el punto limpio como una instalación dentro del área portuaria que tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Que sea cerrado, que tenga diversos recipientes y en su caso, o sea, para el depósito, ¿no? Y en su caso para la manipulación de estos, ¿no? Y que sean unos puntos donde coexistan diferentes recipientes y que la autoridad competente lo haya clasificado como punto limpio y identificándolo con un cartel. Hemos puesto aquí una serie de ejemplos de punto limpio. Como vemos, el primero a la izquierda es un punto limpio señalizado y cerrado. En el centro podemos ver un punto limpio señalizado pero abierto. Y a la derecha vemos punto limpio cerrado pero, como podéis ver, desorganizado. A la izquierda, en la parte superior, vemos también un punto limpio inadecuado. Y a la derecha vemos puntos limpios sin cierre y con los recipientes, como podéis ver, no son los adecuados. Y abajo a la izquierda vemos un punto limpio cerrado, pero como podemos apreciar no hay ningún tipo de señalización externa. Por tanto, en Andalucía el 78% de los puertos estudiados sí que tiene punto limpio, en Galicia solo el 24%, pero también es verdad que hay que tener en cuenta, como ha dicho Manuel, el tamaño de los puertos. ¿Qué datos hemos recogido en los puntos limpios? Pues que en primer lugar el número de puntos limpios que tiene cada puerto, si estos puntos limpios están compartidos con otras actividades, qué residuos se generan, qué residuos se gestionan, el número de recipientes para cada residuo, recipientes por tipo de residuos, quiénes son los gestores y qué cantidad de flujos se gestionan, qué destino tienen esos flujos, cuáles son los gestores en destino, los kilos de residuos que salen del punto limpio y las cantidades enviadas a tratamiento. Fuera de los puntos limpios, también hemos estado tomando datos de toda la contenerización y todas las infraestructuras para el depósito de residuos. Aquí en la diapositiva podemos ver 4 histogramas donde viene un poco la capacidad, ¿no?, de los recipientes que hemos encontrado, y los tamaños más frecuentes son unas capacidades comprendidas, como podéis ver, entre los 1000 y los 2400 litros. Aquí en la tabla de arriba podéis ver cómo hemos tomado los datos, ¿no? Hemos puesto el número total de recipientes que hay en cada puerto. En cuanto a la tipología de los recipientes, también hemos marcado qué tipo de recipiente es. El mayor porcentaje se dedica a domésticos o similares. Los de carga trasera son los mayoritarios, seguidos por los de iglú y los de carga lateral. También los contenedores de caja abierta los vemos normalmente los vemos con depósito de miscelánea de residuos, ¿no? Artes de pesca, redes, voluminosos, asimilables urbanos también, y residuos plásticos ligados a la pesca. Bueno, aquí vemos que según nuestra opinión y lo que tiene que ser, qué requisitos deben de cumplir las infraestructuras para el depósito de residuos, ¿no? Que los recipientes estén serigrafiados convenientemente, que no haya residuos a los alrededores del contenedor, que los contenedores no estén dañados, porque si están dañados puede dar una mala apariencia, incluso que se use mal. Que estén limpios, que se limpien habitualmente para que no se produzcan malos olores, que no tengan pintadas, pegatinas, que aparte de la mala impresión que pueden dar es que impidan conocer el tipo de residuos que hay que depositar en ellos. Que el recipiente sea el adecuado para recibir los residuos que se solicitan, ¿no?, para que sean depositados en él, y que se vacíe antes de que se produzca un desbordamiento. Serigrafía. Vamos a ver. Del conjunto total de recipientes en los puertos autonómicos de Andalucía, el 17% tiene la serigrafía correcta. Un poquito más elevado el porcentaje en los casos de los estatales. En Galicia el porcentaje se eleva un poquito más, el 39% en autonómicos y 13% en estatales, y el porcentaje común, total de todos los recipientes de los puertos visitados que tienen la serigrafía correcta es del 28%. Aquí en un histograma podéis ver un poco la serigrafía correcta por el tipo de contenedor.
Es cierto que los contenedores para aceite y filtros son los que presentan un mayor porcentaje de serigrafía correcta. Evidentemente son mucho más peligrosos que otros residuos y alcanza un 90%. En el extremo opuesto están los de caja abierta, como que no están correctamente rotulados, aparte que también, como hemos visto antes, pues ahí se mete de todo. Residuos depositados fuera del recipiente. ¿Cuáles son las causas? Pues que encontremos el recipiente lleno, que el usuario por desidia, por vagancia, lo deje alrededor, sobre todo los que tienen tapa, por la molestia de abrir y cerrar la tapa, y también la acción de elementos de tipo meteorológicos o la acción misma de los animales, ¿no? Aquí en la tabla podéis ver cómo hemos estudiado los datos en porcentajes, con el número de recipientes, el porcentaje de residuos depositados fuera del recipiente. Entonces, la conclusión es que los sistemas que presentan el menor número de residuos fuera del recipiente son iglús y los de caja cerrada, aunque los porcentajes, a ver, como veis en el histograma son muy similares, ¿no? En general, pero estas dos tipologías de recipientes son los que presentan un menor número de residuos fuera. Como he dicho antes, destacamos los recipientes para aceite que registran una mayor presencia de residuos fuera del recipiente, como derrames y pérdidas. Esto es muy importante porque bueno, son elementos muy contaminantes y sería necesario, ¿no?, que dispongan de una bandeja que recoja dichos derrames. Daños en recipientes. Pues del total de todos los puertos visitados, el porcentaje de recipientes sin averías es del 75%. La verdad es que es un porcentaje bastante bueno. El mayor porcentaje de averías lo presentan los contenedores de carga lateral y los contenedores de aceite. Por detrás están los de carga trasera. Y hay un comentario que quería hacer, que es verdad que hay un gran número de contenedores que, a pesar de estar en buen estado, sin embargo, la tapa, que debería estar cerrada, se mantiene abierta, con lo cual al estar ahí la intemperie, tanto la meteorología, como he dicho antes, como los animales, pues pueden sacar el residuo del recipiente y al final acabar en el mar. Suciedad y olores. Evidentemente, los contenedores que presentan mayor grado de suciedad, como veis en la imagen, son los contenedores para aceite y filtros. El resto de recipientes se mueven, como veis en el histograma, entre un intervalo entre el 25 y el 60%, ¿no?, de recipientes malolientes. Aquí en la imagen vemos que, por un lado, tiene derrames y a la vez no está en el punto limpio, está fuera de punto limpio. Pintadas y pegatinas, bueno, la verdad es que el total de recipientes que no presenta pintadas es el 83%, ¿no?, en caso de los autonómicos andaluces. Y en el caso de los estatales, pues en esta misma comunidad, pues bueno, se eleva al 86%. En Galicia los porcentajes aún son mayores, el 92 y el 98 respectivamente, tanto en autonómicos como estatales, no presentan pintadas ni pegatinas. Y el total de todos los puertos visitados, el porcentaje de recipientes sin pintadas es del 91%. Contenedor inapropiado. En Andalucía hay un porcentaje alto, ¿no?, de contenedores inapropiados para el uso, ¿no?, que deben de destinarse. El 55% de los autonómicos y el 61% de los estatales. En Galicia los porcentajes son mucho menores, el 9% y el 12% respectivamente. He puesto aquí un ejemplo de dos contenedores. Por ejemplo, el de arriba, como veis, está abierto y está con una miscelánea de residuos, desde un aparato electrodoméstico, podéis ver envases, podéis ver todo tipo de residuos, se meten todos juntos y además están muy muy cerquita del agua. Igual ocurre en el de abajo, que como veis hay embalajes plásticos y algún resto de caja de poliestireno expandido, que también, si los colocamos aquí, pueden ir al mar con mucha facilidad. Y como conclusiones y comentarios finales, os voy a resumir un poquito, ¿no?, lo veis ahí en esas fichitas, que
como he dicho antes, que todas las instalaciones e infraestructuras en los puertos son variables que condicionan tanto la generación como de los residuos que se generan en esos puertos, que los puertos autonómicos no son utilizadas solo, como son de autoservicio, no son solo utilizadas por las embarcaciones, sino también por el resto de instalaciones que coexisten en el puerto. También es verdad que en el caso de los puertos abiertos, la transferencia de residuos de los puertos, hay un trasvase, ¿no? Digamos, de una transferencia de infraestructuras de residuos del puerto al municipio y viceversa, y del municipio al puerto, ¿no? En la mayoría de los puertos de competencia autonómica, los residuos los depositan los miembros de la tripulación en la infraestructura, como ya ha dicho Manuel, existente en tierra. Y la mayor parte de estos residuos sí que hemos observado que se depositan en contenedores colocados en los puertos sin llegar a conformar un punto limpio. En cuanto a los gestores, los puertos autonómicos presentan una concentración de gestores que debería, en nuestra opinión, servir para obtener una información sobre las cantidades gestionadas y sobre todo su trazabilidad. Hemos detectado también una falta de desagregación, ¿no?, de las cantidades gestionadas por actividades. Que, por ejemplo, las actividades o la cantidad de residuos generadas por actividad pesquera pueda estar agregadas al resto de actividades. Disponibilidad de los datos, en fin, es muy superior en los puertos estatales porque es verdad que todos ellos tienen una publicación anual colgada y una memoria de su gestión colgada en sus páginas web. En cuanto al plan de recepción y manipulación de residuos generados en los buques, prácticamente en ninguno de los puertos autonómicos tienen estos planes vigentes, actualizados, vamos. En cuanto a los residuos, el 100% de los residuos asimilables a domésticos en Andalucía es gestionado por el municipio, cosa que no ocurre en Galicia, que estos residuos en los puertos autonómicos tanto se gestionan a través de los servicios municipales como a través de empresas contratadas por la Autoridad de Puertos de Galicia. Muchos puertos comparten espacio con el núcleo urbano y entonces se identifica un trasvase entre residuos municipales a las instalaciones portuarias y al contrario. Descartes. Los descartes procedentes de la pesca han sido considerados en el estudio como un residuo no peligroso, pero se ha llegado a la conclusión de que existe una falta de control administrativo sobre estos residuos. Esto hay que estudiarlo. El 78% de los puertos andaluces tiene punto limpio y en Galicia el 24%. Esto también hay que hacer la aclaración de la diferente tipología de los puertos, ¿no? En general, todos los puertos estatales cuentan con uno más gestor de residuos y en los autonómicos se ha detectado una frecuencia de recogida establecidas en contadas ocasiones. En Andalucía, en los puertos de competencia autonómica, se separan los residuos en más fracciones, ¿no?, que en Galicia, como ha comentado Marta, pero lo contrario ocurre en el caso de los puertos estatales. También en Andalucía tienen un mayor número de recipientes para la recogida de residuos, que también puede estar muy relacionado, digamos, con la separación más fraccionada, ¿no?, de estos residuos. Y por último, los contenedores de carga trasera son los contenedores más utilizados, seguidos de los de tipo iglú y de los de carga lateral. Y mayoritariamente pues, se usan pues, para los residuos domésticos y asimilables y residuos plásticos ligados a la pesca. Por tanto, después de todo lo que hemos estudiado, de lo que hemos percibido, ¿no?, creemos que es recomendable, ¿no?, incidir en campañas de sensibilización y educación, ¿no?, sobre todo dirigidas a los gestores de estos puertos, para reducir las carencias que hemos encontrado. Ya en el proyecto Bajurec 2 del año pasado, al final del proyecto redactamos una guía, ¿no?, de buenas prácticas para la gestión e infraestructura de los residuos en los puertos, dirigida a los responsables de esta gestión. La tenemos colgada en nuestra página web para el que quiera consultarlo o pueda hacerse con ella, se mete en nuestra página web y la puede conseguir.
A continuación, como os he explicado antes, digamos que toda la información recogida en este trabajo se ha proyectado en un mapa GIS en el que aparecen geográficamente todos, georreferenciados todos los puertos, y al pinchar en cada puerto, ahora vamos a ver, aparece una ficha en la que contiene la información de cada puerto. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, un puerto autonómico en Andalucía y vamos a ver los datos que vienen en la ficha. Datos generales, municipio, la superficie terrestre del puerto pesquero en metros cuadrados y la del puerto náutico. En instalaciones pesqueras tenemos aquí todo este tipo de datos que os he dicho yo anteriormente. Aquí viene si tiene muelle de descarga, si tiene talleres, si tiene bares, si tiene lonja. En cuanto a la actividad pesquera, también la modalidad pesquera, el tipo de el número de buques, ¿no?, de calidad nacional e internacional, en su caso sí lo hay, el número total de buques, auxiliares también, y luego ya las toneladas de pesca fresca por diferentes especies. Y ya vamos ya en el tema de residuos, que aquí ya tenemos unos desplegables, redes y artes de pesca, artes sin distinguir. Y aquí vemos, recogida en buque, sí o no, si es en autoservicio, dónde lo depositan, el número de recipientes en estructura fija para esos residuos, si el gestor de recogida, que en este caso pues no nos lo ha dicho, y si hay o no tratamiento en el interior del puerto. En cuanto a los domésticos y similares, pues también si hay recogida en buque, si es autoservicio, tipo de contenedor y el número de recipientes, ¿no? ¿Quién es el gestor de recogida? Que en este caso sí lo hay, si nos lo ha dado, que es ámbito, y no hay tratamiento en el puerto. Residuos peligrosos, trapos absorbentes y otros materiales contaminados, pues también no se recogen en buques, se recogen en tierra. El lugar de depósito es en el punto limpio y hay un recipiente para ello. El gestor de recogida es ámbito y no hay tratamiento en el puerto. Plásticos ligados a la pesca, pues no se recogen en buques y se depositan en puerto, y podemos ver que se depositan en una caja cerrada y que tienen un contenedor. Y el gestor es el mismo, ámbito, y no hay tratamiento en el puerto. Envases de vidrio, no hay recogida en buques y el autoservicio, y vemos que el tipo de contenedor y el número. Y tampoco hay tratamiento en el puerto. En cuanto a otros residuos peligrosos, no se recogen en el buque, como vemos van al punto limpio y no hay ningún tipo de... Con lo cual, en este caso, pues no hay otros residuos peligrosos. Y si lo hay, no hay estructura fija en el punto limpio. En cuanto a los domésticos y similares, pues lo mismo, recogida en buque, autoservicio, lugar de depósito y número de contenedores, gestión y tratamiento. Los filtros usados lo mismo, como podéis ver. Recipientes y envases contaminados también, recogida en buque, en autoservicio, gestor y tratamiento en puerto. También recogemos residuos de aguas de sentina y lastre. El aceite usado de motores igualmente, recogida autoservicio y gestión de recogida. Esos son los residuos recogidos. Ahora vamos a pasar al punto limpio, que es un apartado diferente. En este caso vemos que el puerto de Fuengirola tiene un punto limpio. Entonces, en el punto limpio, el gestor que tiene para aceite usado y de motores es ámbito, el de filtros usados, ámbito para todos los residuos peligrosos, como podéis observar. Bien, pues ya esto era un puerto autonómico, ahora vamos a ir a un puerto estatal y nos vamos a Galicia. A ver, Vigo, por ejemplo. Igualmente aquí recogemos el nombre del puerto, el municipio y la superficie del puerto pesquero en metros cuadrados y la del puerto náutico. En instalaciones pesqueras, lo mismo,
Aquí nos viene a decir que tiene lonja, que tiene edificio de cofradía, fábrica de hielo, nave de almacenamiento de redes, casetos para aparejos, bares y restaurantes. En fin, como es un puerto pesquero grande y además muy bien gestionado, pues vemos que tiene mucha actividad. En cuanto a número de buques del caladero nacional, tenemos 25 de artes menores, 15 de palangre y 1 de arrastre. En cuanto internacional, tenemos 29 de arrastre y 1 de cercos y 24 palangre. Y en cuanto al número total de buques, pues vemos aquí que son 112, tenemos 10 de auxiliares de agricultura y luego ya las toneladas de pesca. Residuos recogidos, pues lo mismo. Vamos a ver. Plásticos ligados a la pesca, poliestireno, corcho blanco, recogida en buque no, en autoservicio sí, tienen un lugar de depósito que es la caja abierta y el número de recipientes son 4. Lo gestiona Toisal y sí que lo tratan en el interior del puerto a través de compactadoras. Recipientes y envasos contaminados, pues vemos lo mismo, que es en régimen de autoservicio, que lo gestiona Mar Portugal y que, bueno, pues que se clasifican en el puerto. En cuanto a madera, pues lo mismo, va al punto limpio, tienen dos recipientes para ello y lo gestiona Toisal y no hay tratamiento en el puerto. Y así vamos siguiendo, que lo podéis ver si os metéis en la página web, no quiero entreteneros demasiado porque para que haya tiempo para preguntas. Y los puntos limpios, pues vemos que aquí en este caso, así como en el puerto autonómico de Fuengirola había un punto limpio, pues en este puerto que es más grande, pues como veis, tiene 3 puntos limpios. Y que en cada uno de cada punto limpio vienen un poco los recipientes que hay para cada tipo de residuo peligroso. Pues nada, deciros a todos que bueno, pues que muchas gracias. Y yo creo que podemos pasar a las preguntas. María, Sí. te doy el paso. Gracias. Sí, tenemos unos minutos para hacer ronda de preguntas. Si os parece, podemos hacer lo siguiente. Podéis levantar la mano y entonces vamos dando paso de forma ordenada a la ronda de preguntas, por favor. No sé si sabéis que la manita está aquí abajo, ya hay alguien que me la está haciendo. Aquí abajo en reacciones hay una carita, pues ahí si pulsamos veréis que aparece levantar la mano, ¿vale? Entonces, para ser un poco más ordenados, pues lo hacemos así. Vamos a ver, por aquí tenemos ya a Alfonso Tajuelo, Alfonso, yo te voy a solicitar el micrófono o incluso creo que puedes tú activártelo si quieres y la cámara. Sí, el micrófono sí, por lo menos lo tengo activado ahora. Bueno, quería felicitar por el estudio, lo único es una apreciación. Como, digamos, estado de la situación actual me parece fantástico, pero quizá echaría de menos un paso más que fuera un pequeño diagnóstico en cada puerto de qué mejoras se podrían implementar, es decir, qué se podría hacer para que no se produzcan voladuras, cómo se podría, entiendo yo, mejorar en cada puerto la situación actual. O sea, es una foto muy buena, pero quizá echo de menos un poco de movimiento hacia adelante. Gracias. No sé si... ¿Reflexión queréis hacer? ¿Sí? Bueno, yo, Alfonso, que eso sería fruto ya de otro proyecto, o sea, todo no se puede hacer a la vez, ¿no? Nosotros, no, bien, si es como reflexión. Es muy importante lo que dices, efectivamente, para que esto tenga efectividad, bueno, es verdad que también la guía puerto por puerto sería fruto de otro proyecto después de analizar en profundidad esta radiografía, digamos, ¿no? Esta toma de datos. Sí es verdad que habría que hacerlo, pero tendría que ser ya más adelante en otro proyecto porque con esta información, evidentemente. Tienes toda la razón del mundo, ¿no? Es verdad, estos datos tienen que servir para algo. Es verdad que se han pasado al Ministerio y a las autoridades portuarias se va a pasar este estudio para que las autoridades portuarias tomen nota de lo que en sus puertos está ocurriendo. No sé si con esto te contesto, es decir, que toda esta información no nos la vamos a quedar nosotros, sino que va a ir
a cada autoridad portuaria para que trabajen en las carencias, porque este estudio está hecho puerto a puerto. Aunque yo he hecho unas conclusiones generales, la base de datos, te vienen los datos de puerto a puerto. No, sí me contesta, si lo que me parece es un poco una pena, ¿no? Que teniendo esta información y teniendo a las personas que más saben de lo que es la gestión de residuos en puertos, no se pudiera dar un pasito más adelante y diciendo, bueno, pues en este puerto está bien, o este puerto está correcto. En este, si cambiáramos estas dos cosas, estaría mucho mejor ese tipo de información. Por supuesto que puede ser de otro proyecto, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada. Vale, pues muchas gracias, Alfonso, se tomará en cuenta. Tenemos preguntas también por el chat. Nos preguntan si el proyecto se va a ampliar a más puertos de España. Sí, bueno, ahí también voy a contestar yo. La idea no, este año estamos ya trabajando en el resto de puertos pesqueros de la península. Si bien el año pasado empezamos con Andalucía y Galicia, ahora estamos ya estamos trabajando en los puertos de la cornisa cantábrica y de la cornisa mediterránea, es decir, las comunidades de Asturias, País Vasco, Cantabria, País Vasco, Cataluña y Valencia y Murcia. Y si presentamos un proyecto que todavía no lo hemos presentado, pero nuestra idea es acabar todo esto haciendo una toma de datos y un estudio en las islas, tanto en Baleares como en Canarias. Vale, otra pregunta por el chat y ahora luego doy paso a Juan Ramón, que tiene levantada la mano. Preguntan si os habéis planteado el estudio o valorado el estudio de las vías de gestión para las basuras marinas recogidas por los pescadores en su día a día. Sí, bueno, Paco, si no, esto se lo voy a dar la palabra a Paco, que anda por ahí, Francisco Pan. No está. Paco. Perdona, ¿podéis repetir la pregunta? Sí, que si hemos valorado la posibilidad de hacer un estudio de las vías de gestión para las basuras marinas, para la recogida de las basuras, perdón, vamos a ver, leo textual. Es que no se entiende muy bien, María. Si habéis estudiado o valorado las vías de gestión para las basuras marinas recogidas por los pescadores en su día a día. A ver, perdona, disculpa. Sí, es verdad que sí, que lo hemos tenido en cuenta en el estudio. En el estudio se han estudiado no solo los recipientes para todos los residuos en el puerto, sino también para la pesca basura. Y también se ha averiguado en los casos en que se ha podido ver quién lo gestiona después. No sé si esa es la pregunta o es hacer un proyecto más en profundidad. Por eso le decía a Paco, a ver. Vamos a ver, aquí lo que hemos hecho, es, como se ha dicho bien Alfonso, es una foto de la situación actual. Cuando se ve lo que es muy difícil es seguir, y esto la experiencia de Marta y de Manuel es que es muy difícil porque no se desconoce normalmente cuál es el siguiente paso de la gestión del residuo. Es decir, y no estaba dentro del objeto de este proyecto. Es decir, nosotros lo que queríamos ver o lo que se quería ver era cuál es la situación del puerto, qué carencias o no carencias se detectaban, qué tratamientos, si es que se hacía alguno, se hacía en el puerto, y luego que esos residuos pues salían teóricamente separados o no separados. Es decir, queríamos conocer la separación de residuos. A partir de ahí, si los residuos se separan, en principio, en teoría, deberían ir por los gestores adecuados. También hemos visto que no es cierto, que en algunos casos, sobre todo en situaciones, digamos, de temporalidad, como hay algunos contratos, esos residuos, pues, por lo que sabemos, no van donde tienen que ir, pero no un seguimiento de esos residuos. No sé si con eso contesto. Bien, tenemos también a Juan Ramón, que, a ver, si por favor te puedes... Aquí estoy, sí. Eso es, perfecto. Vale, bueno, me sumo por supuesto a las felicitaciones, me parece un trabajo completísimo. Es verdad que a medida que vas viendo la información surgen, ¿no?, pues nuevos focos de interés sobre cuál es el destino final de esos materiales, como se acaba de suscitar, o cuál puede ser, digamos, el ente que se encarga de soportar los costes de esa gestión, que me parece otra cosa también muy interesante, pero
claro, es decir, son cosas que quizás puedan ser objeto de sucesivas ampliaciones o mejoras de este estudio que ya por de pronto te da una panorámica muy buena. Yo simplemente quería hacer un comentario también en relación con lo que ha dicho Alfonso, y es que a la vista de lo que habéis presentado, a mí me ha llamado un poco la atención que la gestión correcta o incorrecta que se haga en cada puerto no tiene tanto que ver con la titularidad del puerto, en cuanto a si es un puerto estatal o autonómico, sino al volumen del puerto. Es decir, el volumen de actividad, el volumen de movimiento, lógicamente determina pues, la capacidad de ser gestionado correctamente ese residuo. Los puertos pequeñitos que hay en Galicia, que tienen comparativamente poco movimiento con otros, pues es lógico que adolezcan de una serie de carencias distintas de puertos medianos, como pueden ser los puertos autonómicos andaluces o los grandes puertos estatales de Vigo, de La Coruña, donde, claro, el volumen pues, permite otro tipo de gestiones más profesionalizadas, más organizadas y puntos limpios cerrados, bien rotulados. Es decir, creo que la gestión este estudio viene a demostrar que la gestión tiene más que ver con el tamaño, con el volumen, que con la titularidad, ¿no? Y entonces creo que al final lo que hay son tres tipos de puertos, y trasladándolo un poco a los que hemos trabajado en residuos municipales, es un poco la misma problemática que tenemos en los ayuntamientos rurales, semirurales y urbanos. Es decir, las características son distintas y, lógicamente, las soluciones para resolver la gestión pues también lo son. Entonces, quizá eso permitiría hacer algún tipo de propuesta de cuáles son las buenas prácticas o unas recomendaciones de mejoras. No tanto como planteaba Alfonso Tajuelo, en plan puerto por puerto, sino a lo mejor por tipología, ¿no? Pues los puertos de menos de X barcos o menos de X toneladas de movimiento, pues normalmente adolecen de estos problemas, o podría haber estas líneas de mejora. Los puertos de entre tanto y tanto, pues no sé qué. Es decir, quizá, digamos, hacer un poco tipologías y hablar un poco de recomendaciones en términos de grandes tipos de puerto, y no hacerlo uno por uno, que lógicamente pues ya sería un trabajo pues mucho más prolijo. Gracias, Juan Ramón. Sí, realmente ese trabajo lo hicimos en líneas generales el año pasado cuando redactamos la guía de buenas prácticas, porque la guía se estudia cómo debe de gestionarse correctamente un puerto pesquero. Y claro, la verdad es que no hicimos diferencias entre el tamaño de los puertos, pero sí cómo debía estar. Por supuesto, el tamaño del puerto hace que haya más containerización o que llegue a existir un puerto limpio o no, pues porque a lo mejor si es una pequeño muelle, pues no, es imposible. Pero sí es verdad que en la guía que hicimos venían todas las recomendaciones desde el principio al final de cómo tenía que estar gestionado un puerto, y iba dirigido además a los responsables, que es lo que he dicho. Lo tenemos en la página web y claro, hombre, no hicimos la distinción, porque no habíamos hecho este estudio tampoco, entre la tipología de puertos, que ahora hemos visto que sí puede haber diferencias y tal, pero ese trabajo en rasgos generales está hecho. Muy bien, gracias. A ver, hay otra pregunta. Nos preguntan si disponemos de datos sobre quién se encarga de los costes de la gestión, si se encargan las cofradías, si son las autoridades portuarias. A ver, Manuel. Relativamente a esto sí que... Yo creo que eso sí que Manuel. Sí, relativamente a la responsabilidad de la gestión, por eso, como se comentaba en la presentación, ¿no? Tendrá que identificar la responsabilidad de la gestión, en el caso de las cofradías, para determinados flujos, bueno, específicamente pues, para el caso de los subproductos, los estándares clase 2 procedentes de restos de pescado. Por ejemplo, hay acuerdos específicos para que la gestión la realice la cofradía en determinados casos. En otros casos
directamente a la autoridad portuaria, y si identificamos aquellos, digamos, aquellos recipientes que eran o bien responsabilidad del concesionario, porque se encontraron estas distintas situaciones, ¿no?, en las que la responsabilidad de la gestión era del concesionario, la responsabilidad de la gestión era de la autoridad portuaria, en otros casos del municipio, y otras veces, quiero decir, todo esto muy mezclado. Sí que es cierto que no hay unas pautas por puerto comunes. En cada puerto la gestión, pues incluso la gestión de muchos concesionarios en algunos puertos es responsabilidad del propio concesionario. En otros puertos los residuos de esos concesionarios está tomando, digamos, la responsabilidad, la está realizando, me refiero a nivel práctico, lo está realizando la propia autoridad portuaria. Y sí que intentamos identificar en cada uno de los puertos incluso los propios datos de recogida. Por ejemplo, los puertos pesqueros son muy difíciles de comparar precisamente por eso, porque algunas autoridades portuarias se responsabilizan de los residuos de todos los concesionarios de la lonja, en otros casos no, porque la propia lonja, perdón, los puertos grandes, pues tiene su propia, se responsabiliza de manera independiente y tiene su propia gestión. En otros puertos, determinados concesionarios, pues esos residuos se los recoge la autoridad portuaria. Esta sí que es otra cuestión que identificamos, que es a nivel práctico la responsabilidad de los gestores, es decir, la responsabilidad de la gestión de esos residuos varía mucho en función del puerto. No sé si lo he explicado o si se ha entendido, vamos. Muy bien, gracias, Manuel. Tenemos también una pregunta de Isabel Goyena. Isabel, si te puedes, por favor, poner el micro, la cámara. Gracias. Le pongo. Bueno, yo quería preguntar, porque yo creo que hay una normativa de gestión de residuos en puertos que además no sé si está siendo actualizada o ha sido actualizada hace poco. Entonces, ¿va a mejorar la gestión con esta normativa o realmente esta normativa ya está en marcha y estos puertos la incumplen? Porque al final muchos son instalaciones que son estatales, ¿no? Entonces, no sé, me llama un poco la atención este aspecto. No tengo claro lo de la normativa, por eso lo pregunto. Sé que la hay, pero... Perdona, Isabel, ¿te refieres al proyecto que se está estudiando ahora mismo, el Real Decreto sobre instalaciones, o sea, las infraestructuras portuarias como receptoras, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, están en ello, pero en ello dice que dice el proyecto, el decreto, dice que las infraestructuras portuarias tendrán que ser las adecuadas para el depósito de los residuos, en general. Entonces, nosotros por eso mismo hemos mandado esta información al Ministerio para que vea cómo están. Porque claro, para que se cumpla lo que realmente obliga el Real Decreto, para ello tienen que estar las infraestructuras adecuadas, si no, no se puede... Yo creo que aparte de las infraestructuras, igual de importante es la organización y la financiación de la gestión, porque tú puedes tener una infraestructura perfecta, pero como no haya nadie que se ocupe de la gestión de eso, en muy poco tiempo acaba siendo un horror, vaya. Y luego nada, quería daros la enhorabuena y bueno, respecto al tema este de ampliar, ahora con la información esta nueva que tenéis de cada puerto, otro futuro proyecto también quizá esa guía se puede, bueno, pues se puede mejorar o ampliar con las nuevas informaciones que habéis recopilado. Y perfecto. Enhorabuena. Muchas gracias, Isabel, lo haremos. Lo voy a apuntar. Muy bien, me gustaría dar paso a Isabel Herráez, que está la pobre levantando la mano, pero no la manita digital, entonces yo no la veo. Venga, perdone. Nada, no pasa nada. Bueno, buenos días. Yo pertenezco a Vertidos Cero, es la primera vez que asisto a estas reuniones, con lo cual me ha encantado tanto la presentación como todo lo que habéis hecho. Me parece muy interesante porque hacía falta, es una de las cosas que hacía falta en España, desde luego la gestión de los residuos en puertos, en todos los puertos en general. Entonces, bueno, pues la verdad es que vuestro trabajo me encantaría que se extendiera a todos los puertos, no solo los pesqueros, sino los puertos deportivos, todos los puertos, porque hay una carencia total
de recogidas de residuos en los puertos. Y sobre todo luego, claro, también de supervisión, o sea que eso es otra historia que evidentemente si luego no se supervisa cómo está aquello, pues como habéis hecho vosotros ahora mismo con este estudio, pues no vale de nada, ¿no? Poner contenedores, etcétera. Pero entonces, bueno, pues desde luego quería daros la enhorabuena porque me parece un trabajo excelente y me parece que va a tener muchísima repercusión en todos los puertos y espero que lo sigáis manteniendo en los demás puertos. Pero quería haceros varias preguntas, sobre todo una sobre el tema final que habéis expuesto del mapa GIS con la ficha de información. Me parece muy interesante toda esa información, pero claro, es una información muy teórica para las administraciones, pero yo creo que al usuario quizá le gustaría que en esa información fuera un plano del puerto, no sé si lo tenéis, no sé si existe, un plano del puerto con la ubicación de los puntos limpios, de la situación de los contenedores y cómo gestionar esto. Es decir, como cuando vamos a tirar algo al punto limpio, saber dónde se recoge, ¿no? y qué puntos limpios hay cerca de nuestras casas. Entonces, no sé si lo tenéis contemplado. O sea, la verdad es que como es la primera vez que asisto, no sé si esto lo habéis propuesto en alguna otra ocasión, pero bueno, me parece que además de toda la información que habéis expuesto, que me parece fundamental, pues añadirle una información para el usuario. Y me parece que una muy interesante es un plano donde están los contenedores y donde está lo demás. También quería deciros que, por supuesto, me adhiero a lo que os ha dicho Alfonso Tajuelo de continuar y de que esto se implementara, ¿no? Y entonces, pues esa propuesta, bueno, más que propuesta, esa declaración de cómo está la situación de las infraestructuras, me parece que podríais pasarla a propuesta. No sé si también habéis estado diciendo que habéis hecho propuestas y que vais a presentar, pero como una propuesta clara, o sea, con lo que vosotros os gustaría que estuvieran los contenedores, porque ya habéis visto cómo están. Y entonces yo creo que ya sabéis exactamente cómo deberían estar. Por ejemplo, yo una propuesta que os hago y que creo que la tendréis todos es que estén cerrados. O sea, no se puede tener un contenedor en donde se eche de todo, porque eso es un caos, o sea, eso luego no vale para nada, tiene que ir a vertedero. Entonces, claro, el que los contenedores están separativamente es para que luego se pueda hacer algo con ellos, porque claro, lo que, digamos, continuaría este trabajo es qué se hace con ese residuo, o sea, la gestión final de ese residuo, porque es muy bueno que se recoja y que se separe, pero ¿a dónde va luego? Luego va todo a vertedero, pues para ir todo a vertedero realmente no merece la pena hacer separaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ya que habéis hecho este trabajo tan denso y tan importante, de verdad que es que me parece excelente, pues que hagáis unas propuestas claras con lo que habéis sacado, y sobre todo las propuestas de la infraestructura. ¿Qué debe haber? ¿Qué debe haber y cómo debe estar? O sea, habéis hecho cosas muy claras como decir que no están pintados. O sea, los contenedores parece que se mantienen bastante bien, que no los canibalizan, como se dice en otros sectores. Entonces, bueno, pues la verdad es que me parece que debéis hacer propuestas contundentes. Y luego otra cosa que me parece que también debéis incidir en ella y que debéis llevar a la administración es las campañas de sensibilización y concienciación. O sea, la gente de los puertos no está informada. O sea, es que os lo digo porque nosotros hace muchos años, os estoy hablando de hace 20 años, hicimos un vídeo para Puertos del Estado, para el IFEMA, para la presentación del CONAMA. Y resulta que es que no estaban informados en los propios puertos de lo que había allí, o sea, de lo que tenían ellos. O sea, la gente de los puertos no estaban informados de que tenían depósitos para el Marpol, que tenían plantas para gestión del Marpol, bueno, pues cosas así. Entonces yo creo que las campañas de sensibilización y concienciación en los propios puertos es interesantísimo que continuéis con ello. Y que además lo propongáis como medida a seguir. O sea, esto que habéis hecho, que es fundamental, no se puede quedar en papeles, sino que tiene que llegar al público. Y desde luego, si hacéis un vídeo, pues interesantísimo. Nuestro vídeo, si queréis que os lo pasemos, fue de hace 20 años y os sigo diciendo que está totalmente actual, pero fue todo un amaño de cosas. Puertos del Estado nos dijo que querían que se viera en un vídeo los sistemas de gestión ambiental que se estaban implementando en los puertos, las autoridades portuarias. Tuvimos que visitar como 6 o 7 puertos para de cada uno coger lo que se estaba haciendo bien y hacerlo en el vídeo. Y ponerlo en el vídeo bonito de qué era lo que se iba a hacer, porque se llamaba retos ambientales, en puertos del Estado.
Entonces los retos ambientales no, vamos, creo yo que no se han conseguido hace 20 años que hicimos esto, pero yo creo que vais en un camino estupendo. Y bueno, nada más, perdonar que haya sido tan extensa, pero es que me ha gustado. Muchas gracias, Isabel. Comentar que en el chat hay un montón de felicitaciones del proyecto. Pilar Zorzo también nos ha enviado una enhorabuena. También comentar que no sé si les gustaría intervenir a Elena Prieto o a Ruth de Puertos de Cataluña, de la Generalitat, que han ofrecido han invitado a que cuando vayamos a los puertos de Cataluña, pues a contactar con ellas. Muchas gracias. Y yo creo que si no hay más preguntas, pues ya son las 11:09. Así que bueno, pues muchísimas gracias por haber asistido a nuestra jornada de presentación. Estará grabada, así que tendréis acceso a ella también a través de nuestra página web. Y nada más, que paséis buen día. Gracias.